La ira agresiva debe ser autodescubierta en sus diferentes facetas, porque hay ira por odio. Descubrir que uno tiene ira por odio es muy difícil. Hay ira por envidia, cuando envidiamos el bienestar ajeno, sin saber lo que le ha costado el sufrimiento al otro lograrlo, en cualquier forma de la vida, o logros morales, o espirituales, o físicos. Hay ira por celos lujuriosos. Hay ira por celos religiosos, que son en el fondo lujuriosos. Hay ira porque nuestro amor propio ha sido herido. Sentimos que nos ha dolido la acción o las palabras de otra persona, hombre o mujer, del cónyuge, de un hijo, una hija, un amigo, un pariente, un compañero o compañera de trabajo. Estamos heridos mortalmente. Entonces, hay ira por amor propio. ¿Y qué diremos de la ira por el soberbio orgullo? Cuando no aceptamos absolutamente ningún cuestionamiento de parte de nadie, o que ese yo interpreta a la manera de su falso sentimiento las palabras de otro y le duele profundamente. Entonces ese, como decimos en México, ese guajolote, ese pavo, aflora, soberbio, imponente, capaz de causar cualquier daño con ira. La ira es la espada diabólica de los demonios que cargamos dentro. Entonces, hoy que vamos a trabajar al yo de la ira, entonces ya ubíquense por qué tienen ira. Tráiganos la última escena o tragedia o tragicomedia en que nos vimos poseídos por la locura y la demencia de la ira, la violencia de la ira en palabras y en hechos. ¿Qué fue el resorte íntimo que permitió que esa entidad se apoderara de la mente, del cerebro, del corazón y expresara sus sentimientos, y de la garganta para hablar, y del cuerpo? Fuimos posesos, como mediums posesos por esa entidad. Entonces, conociendo el resorte íntimo de dónde emanó, estamos adelantando en el autodescubrimiento de la causa por la cual tenemos ira. Bien. Entonces se dan cuenta que voy a trabajar la ira porque me di cuenta que tengo ira y Madre Divina y bla bla y aniquílame. Eso no significa que hayas descubierto la ira. No hay un conocimiento profundo sobre la misma, ni cuál es el resorte íntimo donde emanó. Por tal motivo esa oración es hueca. Es como la paja en el desierto, se quema. Es como un charco sin fondo, pues. Se seca por el sol el agua. Entonces se necesita, pues, de verdad, un autodescubrimiento sobre la entidad psicológica que vamos a reflexionar usando el bisturí de la autocrítica consciente, que son los pasos de la meditación para la aniquilación de tal defecto. He visto cómo en un quirófano le hacen a alguien que se ha muerto, le hacen una autopsia. Lo cortan a la mitad, desde la garganta hasta el sexo, lo abren, le sacan los órganos, y van examinando para ver de qué murió. Así tenemos que hacerle, pues, la disección a cada tenebroso que vamos a trabajar para que verdaderamente haya autoconciencia
y la Madre Divina nos escuche cuando le pidamos que lo aniquilemos, previos negocios con la ley. Así pues, de que cada cual tendrá en su entendimiento ese yo de la ira y su causa que lo personifica. Ira orgullosa, ira soberbia, ira por amor propio, ira por celos, ira por envidia, ira por lujuria, etc. Y reflexionamos profundamente como reconstruir una comedia, un dibujo de lo que vivimos en el momento en que fuimos poseídos por la ira. Ahí sentimos en el plexo solar y en el corazón una energía extraña, y luego la posesión, y se hierve la sangre, y se le llenan las arterias de sangre. ¡Qué horror! Entonces reconstruimos cómo fue que nos dio ira. ¿Cuál fue la causa externa? Las palabras, los hechos o la mirada simplemente externa, y brotó pues la entidad violentamente. Quiere decir que estaba al acecho, porque los yoes no comen el pan del destierro, esperando el instante en que nos descuidáramos para ella manifestarse. A reconstruir nosotros la comedia de la ira, la tragicomedia, entonces recordamos qué dijimos como ira, cuál fue las palabras del sentimiento de la ira, de qué forma hablaba la ira, con vulgaridad, con prepotencia, con imposición, con amenazas, con groserías, o si la ira golpeó, lastimó, o si no lo hace ante su impotencia es capaz de tirar objetos al piso, lastimar a la naturaleza, gritar. Y ahí pues le vamos haciendo la reflexión a ese ente loco de la ira, a ese perro rabioso, perro con peste rabia, capaz de cualquier cosa, enceguecido por una causa intrínseca, que ustedes ya tienen que saber cuál es el resorte íntimo por el cual salió hacia afuera. ¿Quién lo empujó? ¿Quién lo mandó? Porque es tanta la falacia y la astucia que por lo regular nunca sabemos por qué es que tenemos ira. Miradas las reflexiones desde este punto de vista, de este análisis transaccional a este demonio, pues volteamos los ojos más para adentro. Después de reconstruir la escena exterior, pues nos vamos sobre el resorte íntimo que expelió violentamente la ira y la sacó de un centro, hizo que se posesionara de todo el organismo, la mente, el verbo. Y volvemos al punto de partida original de la reflexión: ¿por qué tuvimos ira? ¿Cuál es la causa interna por la cual nos dio ira? Entonces decimos, no, pues tuve ira porque por amor propio me ofendió, por orgullo porque soy intolerante, no puedo permitir que nadie me diga nada, yo soy la mamá de Tarzán,
¿sí? El sol que alumbra para el universo y nadie me puede poner el dedo. Así es el orgullo. Descubierto intrínsecamente el resorte íntimo por el cual se manifiesta este agregado en cuestión, le hacemos el análisis a este yo desde el punto de vista así sintético de por qué esta entidad psicológica existe en nosotros y por qué esa causa intrínseca también existe en nosotros. ¿Cómo se originó este yo que se está manifestando? ¿Cuándo lo creamos? Y entonces analizamos si este yo es intermitente. Cada semana me da ira, o ante tales personas me da ira por sus conductas. Tenemos que descubrir cuáles son los eventos y circunstancias por las cuales ese yo se expresa. O sea, el motivo por el cual se expresa el yo es porque él quiere alimentarse de la energía mental, emocional del corazón, vital del organismo y de todas las energías eléctricas del cuerpo que se apodera y cristaliza su poder tomando poder en la palabra y tronando y relampagueando. Nosotros tenemos que hacer conciencia por qué existe ese yo y cuándo lo creamos, y si ese yo se ha estado expresando en nosotros desde hace cuántos años y sigue el mismo delincuente ahí colándose a la mente, al cuerpo y a la palabra para alimentarse como un vampiro, como una garrapata, como un zancudo de la sangre vital, de las energías vitales de la mente, el cuerpo y el corazón. Que esos son las entidades, ellas vienen a comer cada vez que se expresa. Nosotros tenemos que estar autoconscientes de que ese yo se ha estado manifestando. Y después que descubrimos una serie de eventos parecidos a ese yo, afines, iguales, decimos, no, pues este yo lo traigo desde que nací, o desde hace 20 años, hace 5 años, hace 4 años, hace tanto tiempo se me está expresando este yo, porque he actuado con él, se ha manifestado de una y otra, y de esta forma y de otra forma. Entonces, un análisis de un yo tiene que ser muy profundo, no somero. Y luego continuamos con el análisis pues estructural sobre esa estructura psicológica, y reflexionamos ahora sobre ese Goliat oculto, esa causa oculta, que es la que toma a la ira como espada de maldad para hacer daño. Entonces, si decimos, no, pues yo tengo ira por odio, pues el odio es lo peor, que es lo contrario al amor. ¿Y por qué siento odio? Si es que tengo odio y me da ira porque quiero destruir y acabar. Mi ira está llena de odio y de maldad. Híjole, qué cosa tan terrible. Hay que descubrir el odio en la ira. No hay ira que no tenga odio. No hay ira que no esté cargada de orgullo y amor propio. Por favor, ¿cómo vamos a pedir por la muerte de un ego que no hemos entendido en lo más mínimo? Y decimos que ya lo descubrimos. Un yo que trabajamos, como la ira, tiene muchas características. Y cada característica debe ser
esas o características o estructuras. Debemos hacerle ese análisis transaccional a esas estructuras para comprenderlas, estudiarlas y luego enjuiciarlo ante el trono interno de la ley. Entonces decimos, bueno, mi ira sí tiene odio, porque qué manera de despreciar con la palabra, qué manera de decir, híjole, y estoy cargado de un amor propio y una intolerancia de mi amor propio, una intolerancia de mi orgullo soberbio, es terrible. La espada demoníaca de la ira del orgullo, la espada demoníaca del odio, que es la ira, la espada demoníaca de la ira de mi amor propio. Les aseguro que no hay ninguna entidad psicológica de la ira que no cargue estas tres características. Para mí, igual que ustedes, lleno de inquietudes, buscando autodescubrirme, fue muy difícil, terriblemente difícil descubrir esas facetas del odio en la ira, del amor propio en la ira, del orgullo en la ira. Y el día que las descubrí, pues que tiemble Roma, porque me dediqué pues muy de fondo a la disolución ya objetiva de ese agregado plural. Y en eso estamos, como todos ustedes, trabajando el ego animal. Somos compañeros de trabajo y de inquietudes. Hoy estoy reflexionando en voz alta para cooperar con mi insignificante experiencia, que le sirva a alguien que la quiera tomar y aplicar, si abre su mente interna, si abre su corazón sincero y si de verdad quiere aniquilar el ego. Así pues, que comprendidas las varias estructuras o características que personifican a la ira, en este caso hemos reflexionado sobre tres, pero hay gente que puede tener ira por celos. Es la lujuria llena de ira. ¡Ah! Y si es por celos, el resorte íntimo de los celos es el terrible demoníaco yo del temor. Porque si no ha pecado el cónyuge y el otro lo cela, es porque se tiene miedo, porque ha sido pecador, porque ha sido adúltero, porque ha puesto los cuernos, ha dado tamalitos de chivo, como decimos aquí en México, al cónyuge. Entonces tiene un gran temor, la lujuria, de que le hagan lo mismo. Y si no descubrimos el temor, personificando los celos que se manifiestan como ira, entonces ¿cuándo vamos a aniquilar ese ego? Nunca. Hay que buscar diferentes facetas a características detrás de la ira por lujuria, por celos. Por celos, por lujuria, está el machismo, el dominio, esos yoes dictatoriales, lujuriosos que quieren imponer su machismo o su feminismo en el hogar, sin ninguna piedad, llenos de crueldad, porque están llenos de miedo, porque han cometido los mismos delitos y no quieren que se los haga el cónyuge. Y sin escrúpulos y con crueldad hacen sufrir a quien no merece ese trato. Entonces, detrás de esa expresión de ira por celos, pues está el temor, está la crueldad, está la prepotencia, imposiciones diabólicas, subestimando al cónyuge, tratándolo mal, con desprecio, etcétera. ¿Qué es eso? No son sino nuestras propias autoproyecciones demoníacas sobre aquel que nos ama y que es víctima de nuestra propia maldad. Y eso es horroroso.
Muy raros son los seres humanos que se descubren. Rarísimos son las almas que les interesa de verdad la aniquilación del ego. Ya estudiamos y reflexionamos en forma sintética, pues, otra característica por la cual nos da ira, celos. Entonces, habrá otras características en los yoes de algunos que nos escuchan que personifican su ira y las tienen que descubrir para que sean libres y tengan paz y dulzura en su alma, en su mente y en su corazón, cuando aniquilen ese agregado psicológico. Así, en una forma, pues, sintética, porque la meditación tiene una cantidad de pasos, hoy me he canalizado de esta manera para que haya más capacidad de capturar las diferentes características que personifican la ira en nosotros, y así haya un verdadero autodescubrimiento. Cuando se descubre un delincuente, la ley lo captura, eso es obvio. La ley lo busca en el mundo, violó, mató, robó, asesinó, etc. Entonces nosotros, pues, decimos interiormente: Madre Divina María, Madre de mi alma, Sacratísimo Espíritu Santo, dador de la luz, cisne bendito, Sagrado Corazón, Cristo íntimo, intercede ante la ley para que el león de la ley, vemos un león blanco como el sol con alas, el policía del karma, venga y capture del centro que hemos descubierto emocional, donde brotó la ira, yo, que lo capture dentro de ese espacio psicológico. Entonces, con sus lazos de luz y oro, y los presente ante el tribunal de la ley. Imploramos al Sacratísimo Corazón interior, a nuestro íntimo, el Cristo, su misericordia, nos perdone con el ser por haber creado esta entidad perversa, pluralizada, con sus características, y me conceda la gracia de realizar los negocios ante la ley, pagar los valores ante la balanza de la justicia cósmica, una balanza que tiene un plato de oro y otro de plata, y el Señor pone oro en ese plato de oro, para que mi alma pueda ser liberada de la esfera del condicionamiento en que me encuentro. Cada yo anda dentro de una esfera de manifestación psicológica, con sus características. Que el bendito Sorocotora interior, el receptor y el emisor de la luz, con el Cristo, me permita salir de esta esfera infernal a mi alma condicionada mediante la aniquilación del mismo. Entonces, visualizamos a la Madre Divina, a la Virgen, con una espada de fuego, con una lanza de oro, con una antorcha, ella en puro fuego. Y traemos la imagen de nosotros como ira. No vamos a eliminar una ira que está afuera, como un muñeco que está fuera de nosotros. No, un momentito, la ira está dentro. Nosotros somos ira. Recordamos el momento en que estamos poseídos por ese perro rabioso y nos autoaniquilamos con el poder de la Divina Madre, Kundalini, Eros y el Cristo. Ese fuego de los tres que aniquile, pues, queme, decapite, desmembre esta entidad psicológica, que le clave la espada en mi mente iracunda, que me clave la lanza en este corazón iracundo,
y en el sexo iracundo, para que el triple poder de este demonio muera, se funda y se desintegre, y nos vemos en el instante que tenemos ira como un carbón encendido, y después del carbón quema y se reduce a cenizas. Usamos la imaginación y respiramos transmutando la energía hacia la médula, hacia el cerebro, hacia el corazón, y viendo la ira y haciendo esta petición, cantamos el mantra KRIM, K-R-I-M. Inhalamos. KRIM. El mantra KRIM insufla en la imaginación, el traslúcido, para que podamos ver ese yo en escena, visualizar los arquetipos de la Madre Divina, del Cristo, como lanza, como fuego, como antorcha, quemando y desintegrándonos a sí mismos. Madre Divina, Sacratísimo Espíritu Santo, Cristo, que vuestro fuego queme y desintegre la causa de esta ira. Los celos, supongamos, que hemos hablado. Entonces, nos imaginamos esa pasión, ese sentimiento falso de lujuria ahí, que se retuerce y que le da ira y que se avienta con ira sobre el otro, para vengarse, porque le ha ofendido su orgullo. Y entonces tenemos que aniquilar, pues, la lujuria de la ira en su triple poder, Madre Divina. Inhalamos, capturando y mostrando ese sentimiento, y que se muera, que se funda, se desintegre en su triple poder, mente, deseo y sexo. Que el temor de mi ira en su triple poder, mente, deseo y sexo, sea aniquilado por mi lujuria. Que el odio de mi lujuria y esa venganza que se expresa por la ira sea aniquilado en su triple poder. Y inhalamos. Y de esta manera la Madre Divina aniquila las causas que caracterizan, porque siempre hay 2, 3, 4, 5 y hasta más causas que caracterizan a un yo que es la simple marioneta de 5 dedos que lo manejan con una mano. Una marioneta está conectada a 5 dedos, y esos 5 dedos a una mano, y esa mano dijéramos, son las 3 arpías, la del demonio, el deseo y la mente. Y más atrás Mara, los que manejan esos yoes. O aniquilamos el ego aquí y ahora en esta existencia y todos los días, o la Madre Natura misericordiosa nos las aniquila allá en los infiernos citados por el Dante Alighieri, en el Avice Indostam. Y pues les recomiendo que hagan su esfuerzo aquí, porque eso es muy sufrido allá abajo. El que desencarna sin aniquilar el ego, hoy está contento, feliz, en su casa, con su familia, sabe de sus hijos, o la que desencarna. Y como no trabajó, pues entonces debe de vivir los procesos post-mortem y los juicios. Ya no va a volver a ver más la luz del día, ni del sol, ni las estrellas, ni se va a montar en su carro, ni se va a poner su reloj, ni va a poder realizar el acto sexual con su cónyuge, ni va a poder abrazar a sus hijos, ni nada. No, se acabó su tiempo. Son la última existencia. Entonces vas a entrar al mundo de las tinieblas eternas. Ya no verás la luz, ni verás televisión. Se te acabó el tiempo, y tu tiempo corre más aprisa que tu propio polvo. De modo que a hacer un esfuerzo suprahumano para aniquilar el yo todos los días. El que no hiciese un trabajo de aniquilación diaria está conminado al fracaso.
Se necesita una continuidad de propósitos que indica una disponibilidad al ser. Hay que tener piedad de nuestra alma. Esas gentes que ustedes ven que no hacen misión, no trabajan el ego animal. Nosotros tenemos los termómetros para medir el calor espiritual en las almas que están dizque practicando gnosis. Aquellos desprovistos por amor a la humanidad, que brillan por su ausencia en servir a sus semejantes y en hacer obras de caridad, y que a despensas de la divina gnosis, ahí como sanguijuelas, se mantienen, pues un día van a partir y van a ingresar a los mundos infiernos, porque toda esa ineptitud es producto de su pereza y de su lujuria, que se disfraza de 1000 justificaciones. Los yoes hacen malabares en la mente, como los malabaristas, para justificar sus defectos y sus pecados y su delincuencia. Bien, vamos a pasar a otro punto. Ahora vamos a hacer una práctica de transmutación individual, como mujer, como hombre, sentados, muy cómodamente, sentados. Los invito a sentarse cómodamente. Y ojalá que los que escuchan todos estos temas de todos los misioneros de la iglesia tengan siempre una grabadora, porque dudo que su memoria tenga la capacidad de retener todo. Con la catesis suelta nunca retenemos toda la información gnóstica. Entonces es bueno grabar, pues, para que ahí no estén molestando. Oiga, hermano, envíeme la conferencia ahí a la radio, que no sé qué. Pues si te la dimos, ¿por qué no la grabaste? Así pues, que sentados cómodamente, ponemos nuestros brazos sobre los muslos relajados. Visualizamos el sol en nuestro corazón, y en ese sol que alumbra blanco, luminoso, que está allá afuera y dentro de nos, colocamos al Sagrado Corazón, que funde su corazón con nuestro corazón, y ponemos ese corazón hermoso del Sagrado Corazón, y a él le vamos a entregar esta oración, porque está escrito que la transmutación es el más alto grado de oración. Obviamente que el más alto y sublime grado de transmutación se realiza en la cópula metafísica. Nosotros, en este instante, en forma individual, hombre, mujer, ya sean casados, solteros o solteras, vamos a vivir esta práctica. Ahora que tenemos el Sagrado Corazón en nuestro corazón, visualizamos al sol en la glándula sexual derecha y a la luna llena como plata, una luna de plata, y al sol que es oro puro echando luz blanca. En los varones así y en las mujeres invertido. El sol en su ovario izquierdo y la plata, la luna, en su ovario derecho. Vemos que de esas dos esferas de oro y plata salen dos canales, dos mangueras, dos tubos que se unen hasta en la base del coxis, formando un esplendor de luz, un sol que chisporrotea, centellea,
luz y fuego maravilloso. Y de ahí ese par de canales ascienden y se cruzan a la altura del corazón en 8 y vuelven y se cruzan en el centro del cerebro en 8 y se proyectan una vez más hasta el entrecejo. Y del entrecejo vemos un hilo de luz que baja a la garganta y al corazón. En medio de los dos hilos, de los dos cordones semifísicos, semietéricos, nerviosos, hay un canal central. He visto la llave Tao egipcia, que es una esfera de oro con un cetro que la sostiene, una vara que la sostiene. Esa médula es una vara de oro con una esfera que es el cerebro, y en medio de esa vara están los dos canales nerviosos formando el caduceo de Mercurio. O sea, Mercurio realmente es el Espíritu Santo, el mensajero de los dioses. Vamos a canalizar, a dirigir mediante el impulso eléctrico esa electricidad que hay en la esfera metálica y en la esfera de oro y de plata. Obviamente que el cuerpo se reduce a órganos, a células, a moléculas y a átomos. Todos los átomos de oro y todos los átomos de plata del sistema seminal irradian energías. Esas son energías eléctricas. Además, en el enseminis hay hidrógeno. Y el hidrógeno es radiante si se mira con un microscopio electrónico. Irradia luz como el sol. Un átomo de hidrógeno está compuesto por un neutrón, un protón y un neutrón. Y haz de cuenta que son 3 soles. Entonces vamos a ver esa energía solar ahí en ese caldero, en esa arca de la alianza. Y vamos a, con la voluntad, con el telema gnóstico, con voluntad de acero, con una imaginación sublimada, viendo esa electricidad que bulle del sol y de la luna de plata, absorbemos mediante la respiración como una aspiradora, con mucha voluntad, seguridad y dominio, absorbiendo la luz hacia la base del coxis y ascendiendo esa luz, ese fuego, esa corriente eléctrica por esos 3 nadis hacia la bola de fuego del cerebro de oro, y la bajamos por la garganta, esa luz iluminando la garganta, la depositamos en el corazón del Sagrado Corazón y cantamos. Inhalamos totalmente, despacio, lento, de nuevo la luz de abajo, del sol y la luna. Llevamos esa energía maravillosa a nuestro corazón y exhalamos. Exhalamos totalmente el aire. Volvemos, inhalamos como una aspiradora, viendo los átomos eléctricos de oro y plata, absorbiendo esa electricidad hacia la base del coxis y hacia arriba, por ese caduceo de Mercurio que está en la médula, a iluminar el cerebro como un sol, la garganta, y depositamos esa energía en el cáliz del corazón del Sagrado Corazón. Respiramos profundamente. Y podemos repetir 7 veces, 10 veces, media hora, 1 hora, este Dharani, o este canto mántrico que es el fundamental para la transmutación sexual. Cuando nosotros terminamos de transmutar la energía sexual,
Entonces le pedimos a la Madre Divina, al Cristo y al Espíritu Santo que ese fuego que ha sido transmutado se utilice para que se aniquile ese yo de la ira que hemos meditado en la meditación, porque primero tenemos que hacer una meditación y después de la transmutación lo aniquilamos de nuevo. Madre Divina, Kundalini Shakti, Sacratísimo Espíritu Santo, que vuestro fuego con mi energía eléctrica de mi alma aniquile el triple poder del yo de la ira, y volvemos y nos vemos en la escena como perros rabiosos, que el triple poder de la ira se ha aniquilado. Inhalamos, llevamos la energía al corazón, visualizando la ira, la decapitamos con una espada, nos desmembramos, nos clavamos la espada en el corazón, en la mente, en el sexo, para aniquilar su triple poder. Volvemos carbón encendido la entidad hasta que el carbón se enfría y no quedan sino cenizas. Y ya luego trabajamos la característica de la ira, ya sea la lujuria, ya sea el odio, ya sea el amor propio, ya sea el temor, ya sea el orgullo, etc. Entonces, con una didáctica gnóstica como esta que enseña el Cristo Samael y que nosotros hemos practicado y que practican todos los estudiantes en la iglesia gnóstica de Cristo Samael, pues invitamos a aquellos que les interese la muerte del ego, pues la realicen de verdad para que se liberen y tengan paz en su corazón. Cuando se muere la ira, pues viene la tolerancia, la comprensión, el amor y todas esas cosas bellas de las virtudes cardinales del alma. Quiero decirles pues de que es necesario comprender profundamente que el dador de vida nos ha otorgado al alma humana, a la chispa inmortal, a la conciencia, el libre albedrío del alma. Porque existe el libre albedrío del ego. Eso sí lo tienen que tener muy claro. La gente dice, no, pues yo así, yo soy libre, yo hago lo que quiero, lo que me da la gana, dice el yo. Eso no tiene nada que ver con el albedrío del alma, de la conciencia, de la esencia. El libre albedrío de la esencia le permite ver lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno y actuar de acuerdo a la ley de Dios, de los mandatos de Dios, y no violar sus mandamientos. También es cierto que con ese libre albedrío tenemos la capacidad de aceptar o rechazar cualquier información. Más una información objetiva gnóstica como la del Quinto Evangelio, los libros del Patriarca Samael, las enseñanzas de Pistisofía, son las informaciones de las herencias de la luz que se le entregan a la humanidad para que aquellos que quieran salvar su alma la salven, y si no, pues la naturaleza con mucho gusto se las eliminará los yoes allá en el abismo, pero con supremo dolor. Es obvio que nosotros podemos creer o no creer, aceptar o rechazar cualquier teoría, cualquier tesis, cualquier postulado gnóstico. Pero les decimos que la verdad ni con testigos, pero la falsedad y la mentira, como dice el Patriarca Samael, tiene secuaces y seguidores por todas partes. El inicuo es el yo que cargamos dentro, que quiere confundirnos para que no practiquemos gnosis. Sed perseverantes, almas que me escuchan, tengan continuidad de propósito, autorrespétense, amando su esperma y transmutándolo y ofreciéndolo al Cristo. Cuando ustedes lleven su energía a su corazón y se la entreguen al Sagrado Corazón, entonces la luz sabrá que ustedes se están arrepintiendo por todos sus pecados de fornicación y adulterio e infrasexualidad.
Entonces la luz interna del ser cooperará con sus almas, les dará voluntad y fuerza para continuar en el magisterio del fuego. Pero aquellos que no transmuten sus energías y le hagan alabanzas con esa oración al corazón de Jesús, aquellos que no amen al Cristo en sustancia y le muestren al Cristo en conciencia que no lo aman, están indicando que no les interesa la gnosis. Porque yo he escuchado mucha gente que dice, no, pues yo soltero, yo ahora estoy dedicado al ego, pero de vez en cuando hago prácticas de transmutación, y los que son casados pues ven televisión, juegan jueguitos, se entretienen y no practican. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Hay que ser radicales con continuidad de propósitos. Esas son mis invitaciones a las reflexiones de conciencia, y agradezco la atención por compartir mis inquietudes con sus almas, y que la fuerza del hacedor de vida y de su Hijo, el Cristo cósmico encarnado, Samael, los asista siempre que ustedes practiquen gnosis. Esas son mis palabras. He dicho, paz inverencial. Pueden hacerme ahora preguntas sobre el tema. Muchas gracias, hermano, por habernos compartido este tema, por habernos dado una apertura, comprender en una octava superior esos defectos de la ira que nos personifican. Así es, hermana Nancy, pues todos estamos en el trabajo. Sí. Y con el mayor gusto pues compartimos nuestras inquietudes con los que nos escuchan, para que a la vez las retransmitan. En sí somos, a mí me decía el maestro Samael, tú te convertirás en un revolucionario de conciencia interior, que ayudarás a revolucionar las conciencias de los demás, para que ellos a la vez se revolucionen y lo hagan con las almas de sus semejantes. Se hagan conductores de su propia alma y conductores de las enseñanzas, y las conduzcan al corazón de los semejantes, para que los semejantes se revolucionen y las conduzcan a sus hermanos, la humanidad. Y así cumplimos con el tercer factor. ¿Otra pregunta? Sí, hermano. La hermana Guadalupe Hernández pregunta: hermano, ¿de qué manera nos afecta la ira cuando solo se expresa interiormente y se esconde del mundo exterior? ¿El trabajo para descubrirla es más difícil? ¿Cómo debemos hacerlo? Gracias. Bien, hermana, pues en ese caso la ira no se manifiesta, y pues es como cuando se tira un taco, una granada encapsulada en una habitación, ¿no? ¡Bum! El daño es terrible para el sistema nervioso del cerebro, el sistema nervioso del corazón, el sistema nervioso gran simpático. Funde y desintegra, como la que se expresa, pues, nervios, partes del sistema nervioso. Y entonces en ese caso pues tienes que apelar a la didáctica que hemos sugerido hoy, para que reflexiones pues cuáles son las causas que caracterizan, las estructuras que caracterizan a esa ira silenciosa. Ya sabemos que dentro del incienso de la oración se esconde el delito. Hay que descubrir intrínsecamente por qué es silenciosa. Y ahí están pues las claves que hemos entregado. Otra pregunta. El hermano Sami Cristo dice: muchas gracias, hermano Abad, por darnos esa divina vuestra enseñanza. Asimismo, gracias a los hermanas y hermanos de Radio ICO. Bueno, adelante, que la fuerza del Señor Samael, el Cristo, te acompañe. Luz dice: paz inmerencial.
Hoy, hermano, doy gracias a su ser por ayudarme a ver este agregado de la codicia, que desde toda mi existencia lo he cargado, y que se ha estado expresando siempre y no me ha dejado ser feliz. Hermano, ¿debo de trabajarlo como rasgo siempre en todos los defectos psicológicos que medite? Claro que sí, y en él está la crueldad y el materialismo, que hace que los dos se hayan manifestado y existido, pero al autodescubrirlo, pues estás en el camino de la liberación y eso es lo importante. Pues adelante, pues, guerrero. Beatriz dice: hermano Abad, gracias a su práctica me ha abierto un panorama como luz en mi entendimiento y me permite ver que estos agregados que he meditado los he traído desde niña. ¿Qué debo hacer? Bueno, entonces en forma retrospectiva trabaja ese yo desde el último día, ayer, antier, hace una semana, y vas trayendo recuerdos de las acciones de ese yo y lo vas trabajando hasta que te acuerdes cuando apareció la primera vez como niña, todos los recuerdos. Tú le haces una retrospección a varios recuerdos y luego la divinidad te va colocando nuevos recuerdos sobre el mismo y poco a poco te vas liberando de él. Adelante, pues, guerrera, con tu trabajo. La hermana Ana pregunta: ¿estos mismos defectos que meditamos son los mismos que se han expresado en vidas pasadas? Obviamente que sí, y fortalecidos en esta existencia. Otra pregunta. La hermana Angélica dice: siempre, hermano, al meditar el defecto de la ira que estamos trabajando, quiere uno ver los cambios al instante. ¿Qué es lo que nos puede decir a nosotros los estudiantes? Bueno, cuando verdaderamente le hacemos un trabajo como el mencionado a un defecto, siente uno el sabor, la exquisitud de la sensación de que hemos vencido, de que hemos logrado avanzar en la aniquilación de ese yo. Y nos da lucidez la recuperación de la fracción de alma que está embutida en ese defecto o en algunas de las características que vamos eliminando. Entonces viene más conciencia y comprensión sobre el mismo. Y a medida que lo vayamos desintegrando en sus diferentes características, vamos recuperando más luz y habrá más conciencia y más estado de alerta para descubrirlo. ¿Y los demás? Otra pregunta. Invitado Elmer Alarcón dice: hermano Abad, ¿ningún defecto se presenta solo? ¿Siempre está acompañado de otro o de otros? Un defecto siempre carga dentro de su mente, en su corazón, las impresiones que lo impulsaron a manifestarse y las causas externas que lo jalaron como imán a expresarse. Un yo ofendido del amor propio o del orgullo, él recibe la información de la palabra del que dijo el otro. Entonces él tiene imágenes en su mente y sentimientos en su corazón sobre esa información. Y él reacciona sobre esa información que hay en su mente animal, de amor propio, de orgullo, y reacciona a ese sentimiento que le generaron esas palabras o esos hechos de su esposa, su esposo, o de alguien por el cual él se ofendió. Y muchas veces la gente dice algo no para ofender, pero se quiere tanto y es narcisista que se ofende. Entonces, a medida que vamos comprendiendo que en la mente y en el corazón del yo que se expresa está la información, para descubrirlo, se nos abre un prisma de entendimiento para el trabajo de la aniquilación del ego animal. Otra pregunta. La hermana Marla Colé dice: amado Abad, que los maestros de la luz que recompensen por este gran favor que nos ha hecho con su guía. Señor, yo observo que clínicamente se presenta el juicio a mis semejantes, que envenenan mi alma, pero al final esta entidad termina haciéndome sentir mal porque me dice que yo no soy buena gnóstica
y que los maestros no me quieren así. Esto me asume en una profunda depresión. ¿Por qué me pasa esto? Un abrazo para tu alma, hermana. Los yoes son animales, como hay yoes que tienen cuerpo de perro, otros de orangután, de mono, de chango, de caballo, de toro, de la ira, de jabalí lujurioso, de conejo lujurioso, de rata, de murciélago, y es brujo, en fin, son animales que tienen mente, corazón y sexo. Entonces, el animal siente como animal y tiene instintos como animal. Entonces el sentimiento de un animal psicológico no es el sentimiento del alma. Por tal motivo el juicio de cualquier animal de los que cargamos dentro sobre los demás está errado, porque ese egoico es de un animal que cargamos dentro. La cuestión es que la conciencia, la esencia humana debe darse cuenta si ese juicio es un juicio reflexivo, no crítico, sino comprensivo de su conciencia hacia el otro interior. Porque una persona puede observar la conducta agnóstica, negativa de alguien, o de su cónyuge, de un hijo, de un pariente, de un hermano, y puede hacer una reflexión interior y tomar conciencia de que pues que ese hermano está poseído, pero no lo está condenando, no lo está enjuiciando, no siente ira, no siente odio porque él es así. Ella lo comprende. Entonces, un juicio reconstructivo sobre el yo de alguien, viéndole sus valores y comprendiéndolo, no es de un animal que enjuicia con su corazón lleno de odio, lleno de ira, y que le desea lo peor al otro, que lo quiere acabar, que lo mata con la mente. Entonces los juicios de la conciencia superlativa del ser y los juicios del ego son dos antítesis, una es luminosa y una es tenebrosa. Es tomar conciencia que nace el juicio. Si nuestros juicios son errados, los hace un ego. Entonces tenemos que eliminar ese yo que hace juicios errados. Existe un yo que le gusta hacer la crítica sobre los defectos de los demás. Y entonces les aseguro, no me refiero a ti directamente, hermana, sino en forma colectiva, que el yo que le está haciendo la crítica al yo del otro es el mismo que cargamos dentro. Cuando un animal hace la crítica interior a otro, negativa, quiere decir que ese yo que le ve, ese yo que está viendo uno, ese yo uno lo tiene adentro, en mayor o menor grado. Entonces uno se espanta. Bueno, ¿y cómo es posible? Sí, señor. Uno se está viendo en el espejo del otro tal como es. Y siente ira, lo critica, lo ve mal, se burla de él, etcétera, etcétera. Esa es la misma entidad que uno carga dentro, es el espejo de uno mismo. Entonces al descubrirse uno, pues, madre mía, pues aplicarle los pasos de la meditación y aniquilarlo para ya no seguir cayendo en ese adefesio. Otra pregunta, por favor. El hermano Andrés Mora dice: cordial saludo al hermano Abad. ¿Puede informarme qué es en profundidad un yo causa y cuál es el origen en mi ser de los yoes causas? Bueno, hay un libro que se llama Psicología Revolucionaria del maestro Samael que te invito a que estudies atentamente, y otro que se llama La Revolución de la Dialéctica. Ahí pues el patriarca nos explica que los yoes causas están más allá del sexo del animal, de la mente del yo animal y del sentimiento del yo animal. Es la mano, son los dedos, las estructuras que manejan al yo para que se exprese. Esos son los yoes causas. Hay que descubrir las diferentes características, como hoy hemos reflexionado sobre los yoes causas. Y al final de la pregunta, repítemela, al final de la pregunta, hermana Nancy, por favor. Que el ser, algo dice así.
Sí, permítame, hermano. Dice, ¿y cuál es el origen en mi ser de los yoes causas? Bueno, en tu ser como ser, en tu padre y en tu madre no hay origen de yoes causas. Los yoes causas tienen el origen cuando el alma humana, teniendo libre albedrío y conociendo los mandamientos de Dios, intencionalmente va y los viola, intencionalmente pone adulterio, intencionalmente roba, intencionalmente miente, planea cómo hacer daño, cómo vengarse. Entonces, quiere decir que esa entidad que en su mente y en su corazón se está expresando es porque la causa lo está enviando a que cometa esa clase de delito delincuente. Entonces quiere decir que el yo causa tiene el origen en el momento mismo en que el alma, pudiendo evitar cometer el delito, lo hace en forma intencional y luego se justifica en la mentira, en el robo, en la lujuria, en la ira, en lo que sea, en una y otra forma. Eso es todo lo que puedo decir. Oscar Querétaro pregunta, ¿cuántas veces al día tenemos que hacer la meditación sobre los yoes? Bueno, fíjese que esta reflexión que hicimos nos demoramos, si la sintetizamos, unos 10 minutos. De modo que si alguien puede trabajar siquiera 5 yoes en el día, sería fabuloso, ¿no? No hay que poner una medida particular, cada cual según la necesidad de querer recuperar su alma y su disponibilidad al trabajo, pues practicará esa técnica a diferentes yoes. Eso es todo. La hermana Marla Colé dice, hermano, no nos deje de su mano, guíenos una práctica cada vez que pueda. Saludos a la abadesa. Bueno, gracias hermana, con mucho gusto le daré los saludos y siempre vamos a continuar haciendo prácticas en las al terminar las conferencias para fortalecernos todos, pues. ¿Otra pregunta? El hermano Oscar Querétaro pregunta, ¿por qué al estar trabajando sobre el yo de la lujuria me llegan muchísimas tentaciones en relación con ese yo? Esa es la o resistencia. Esa es la contraferencia o resistencia que pone el yo para que no lo aniquilen. Entonces, en ese momento tenemos que conjurarlo en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y Madre Kundalini, este yo que se está expresando para sabotearme, para inducirme a lo contrario de lo que estoy haciendo. Te suplico con el león de la ley, lo captures, hazle el juicio, paga los valores por Cristo bendito para que sea aniquilado, y Madre Divina, aniquila la mente de este demonio, el corazón de este demonio lujurioso y el sexo en su triple poder, y cantas el mantra, y luego en su causa y cantas el mantra, y en el nombre del tetragramatón que te fundas y te desintegres. A ver si va a poder el maldito. No va a poder, porque contra los poderes de Dios no puede el diablo. Otra pregunta. El hermano Miguel dice, hermano Abad, al querer yo meditar al defecto del comer pan, me di cuenta que cuando menos espero ya me estaba comiendo el pan. Hermano, en mi alma me sentí triste y me di cuenta que mi voluntad es muy débil. ¿Qué debo de hacer para ser más radical tanto con este defecto como con todos los demás? Bueno, el estado de alerta es indispensable. Nosotros los mexicanos, aztecas, mayas, siempre le rendimos culto al jaguar de la sabiduría, que es el mismo íntimo interior. Uno de los arquetipos de nuestro íntimo es el jaguar. Entonces, del Sagrado Corazón del Cristo es el jaguar, entre los aztecas y mayas, zapotecas, mixtecas. Entonces, tú pídele a tu jaguar interior
que te dé la capacidad de acecho. Dame, Señor, la capacidad de acecho místico. ¿No ve cómo camina un gato? Levanta el pie, abre las garras, las pone y cierra. Y va y andando ahí despacio. ¿Han visto en los documentales una leona, un jaguar, un tigre como va a cazar? Se agazapan, ponen la cola a nivel de la tierra y miran serenamente, atentamente. Y así tenemos que estar nosotros en estado sereno, en estado de atento, vigilando la mente, el centro emocional, el centro del corazón, en estado de alerta. El estado de alerta es indispensable. Como vigía en época de guerra, pues, si descuida, le pegan un balazo y se muere, lo tumba. Entonces, hay que pedirle a la divinidad nos dé el estado de acecho místico, que es el estado de autoobservación para autodescubrirnos. Y si tú ya te diste cuenta de que en forma inconsciente pues estás comiendo pan cuando no quieres comer pan, pues tienes que eliminar el yo que come pan, que ya lo descubriste. Y eso es todo, hermano. Adelante. Invitado Elmer Alarcón dice: ¿cuál es la diferencia precisa entre un yo y un yo causa? El yo común y corriente que se expresa por la mente, por el verbo, por el cuerpo, es el yo que se manifiesta para alimentarse. El yo causa es la inteligencia malévola, maquiavélica, que está detrás alimentándose con el que está comiendo a través de la palabra que se ha metido en la mente, en el cuerpo vital, y se está succionando todas las energías y sembrando su poder. Entonces, como él está intrínsecamente dentro de esa ira o ese que se está manifestando, entonces el yo causa está atrás, pero él está diluido en el que se está manifestando también, pero está allá, manejándolo, diciéndole qué decir, qué pensar, qué actuar. El yo causa es malévolo y maquiavélico. Otra pregunta. El hermano Jesús González dice: paz inverencial, hermano Abad. Muchas gracias por ayudar a la revolución de nuestra conciencia. Como son creados el germen causal, la energía venenosquiriana, los átomos de la personalidad y la personalidad del ego, ¿cómo las utiliza el ego y el yo causa para mantener condicionada nuestra alma? ¿Nos puede ilustrar algunos arquetipos de estos? Gracias. Bueno, los yoes causas utilizan el ego pues para fortalecerse. La personalidad humana es polifacética, está formada por las energías de la ira, del odio, de la pereza, de los 10.000 demonios. Es un cuerpo energético, la personalidad. Entonces, obviamente que el yo causa sabe que cada vez que se expresa en el cuerpo físico, el yo se expresa en el cuerpo vital y que succiona las energías vitales y físicas del organismo, siembra su poder en él y a la vez vigoriza la esfera de la personalidad que caracteriza ese defecto, ya sea de lujuria o de ira dentro de la personalidad. Entonces la finalidad de la logia negra interior, que son los yoes, es lograr una personalidad diabólica, un cuerpo al servicio total, físico y vital de su malignidad. Y eso es lo que buscan los adeptos de la oscuridad, y luego integrar toda esa maldad en un solo poder que la puedan proyectar en forma polifacética o en plural, psicológica, cuando quieren. Entonces la gente que anda por el mal busca despertar así, y en forma inconsciente la humanidad es así, lamentablemente. Otra pregunta. El hermano Armando Mendoza le manda un agradecimiento, hermano, que dice: gracias, hermano Abad. Unos pocos personas saben explicar las didácticas del ego. Gracias a esos pocos discípulos del maestro Samael Aún Weor, que entregan el mensaje como debe ser. Paz inverencial. Que la Madre Paz inverencial, Divina, hermano, estamos para servir de corazón
y que el amor del Cristo Samael llene tu alma y tu ser y que logres la encarnación del Cristo en tu alma. Adelante, guerrero. Le dice que la Madre Divina y su ser siempre lo guíe y le den fuerzas en la gnosis. Saludos desde Colombia, Cartagena. Que así sea, lo mismo, hermano. Hermano. Sí, bueno, ya. Que todos los que hagan preguntas envíen sus direcciones para enviarles las revistas de la Iglesia Gnóstica, Eón 13, la revista... ¿Cuál es la que escribes, Nancy? Iliaster. La Iliaster, que la hace Juanis y la hermana Nancy, que son misioneras. Entonces, den sus direcciones para nosotros mensualmente hacerles llegar 2 revistas, por favor, con mucho gusto. ¿Otra pregunta? El hermano Aldo dice: saludos, querido abad. Cuando uno medita en un yo, la vida misma te expone a mayores escenas similares donde apareció este yo. ¿Esto se puede considerar normal? Bueno, si se repiten las escenas afines a ese yo que hemos meditado, se nos está indicando que hay yoes afines, hay yoes que son duplicados con mayor o menor poder, como una jauría de perros, un grupo de conejos, un grupo de ratones, un grupo de cerdos lujuriosos, de perros lujuriosos. Entonces, las escenas subsecuentes a un trabajo de aniquilación del ego nos está indicando o que hay que seguir trabajando sobre el ego en cuestión o que es otro agregado psíquico en cuestión, y de todas formas hay que trabajarlo. La cuestión es que lo que aparezca hay que aniquilarlo. Otra pregunta. El hermano Nelson Yerbolino dice: mis más sincero agradecimiento, estimado abad, por sus palabras y enseñanzas. Muchas gracias, paz inverencial. Paz inverencial, hermano. Estamos para servir. Que el amor del Cristo Samael te bendiga y te proteja siempre. Otra pregunta. El hermano Roberto dice: hermano, vemos que ya estamos siendo juzgados, que los tiempos del fin ya los estamos viviendo. Me lleno de angustia al ver que tengo un sinnúmero de agregados. ¿Cuántos agregados debo de aniquilar para no entrar en esos mundos infiernos? Bueno, el patriarca Samael siempre nos dijo que toda alma que trabaje sincera y limpiamente con los 3 factores de la revolución de la conciencia, con continuidad a su nivel de ser, en modo alguno esa alma va a ingresar a los mundos infiernos, porque ella está dentro de la enseñanza gnóstica, y más si está afiliada a una institución fidedigna gnóstica donde recibe los beneficios del pan supersustancial. Entonces, no hay que tener temor en ese sentido mientras estemos sinceramente haciendo los 3 factores de la revolución de la conciencia. De no ser así, pues hay que comenzar a practicarlos en armonía. Otra pregunta. El hermano Aldo pregunta: ¿qué es mejor? ¿Meditar por un tiempo un solo yo para tener una mejor comprensión, o en base a la necesidad de la vida práctica? Meditar el yo o yoes de la vida práctica que se van saliendo. En base a las necesidades de la vida práctica, lo que va aflorando se debe ir trabajando. Esa es la muerte en marcha. Y eso es todo. Otra pregunta. El hermano Andrés Mora dice: ¿los egos capitales son los yoes causas? Así es, hermano. Esa es, tú mismo has dado la respuesta. Los yoes capitales también podemos canalizarlos, de decir los 7 pecados capitales. Pero cada yo tiene una causa capital. ¿Qué es el yo causa? Pues para no razonarle más. Y los 7 pecados capitales son 7 pecados que son pluralizados y que forman 10.000 demonios. Otra pregunta.
El invitado Hermel Alarcón dice: hermano Abad, felicitaciones por esta gran conferencia. Bueno, hermano, gracias infinitas, que la luz de la divinidad resplandezca en tu alma y tu ser. Y ahora tenemos otro compromiso. Entonces, hermana Nancy, a los que nos escuchan, pues que el gran arquitecto del universo, encarnado en su Hijo Samael el Cristo, los guíe, los asista, que estudien el quinto evangelio, la Biblia gnóstica, todos los días un capítulo de un libro del Maestro, que amen a sus semejantes, a sus cónyuges, a sus hijos, que nos autorrespetemos y que procuremos la felicidad de los demás para ser felices nosotros mismos. Que lo que damos, de eso recibimos. Esa es la ley. Que la paz más profunda reine en sus corazones. Paz inverencial, y gracias a ti, hermana, por guiarnos en esta conferencia, y que la Divina Madre Kundalini Isis te llene de eterna paz y amor. Paz inverencial. Paz inverencial, hermano. Agradecemos a todos los radioescuchas, a todos los hermanos que nos acompañaron en esta conferencia tan hermosa que nos ha dado nuestro hermano Abad. Y gracias, hermano Abad, por habernos hecho una apertura más para la comprensión de estos defectos, para trabajar con esos egos que nos caracterizan y seguir adelante. Que la luz, el amor, la misericordia de nuestro Señor el Cristo Samael, que la imaginación, la intuición y la inspiración de nuestra bendita Madre nos ayude y nos haga la apertura para poder comprender a cada uno de los 7 pecados capitales y poder trabajar con ellos para recuperar a nuestra pistisofía, nuestra alma, que se encuentra embutida en el ego animal. Y recordamos a todos los hermanos que envíen su correo electrónico para hacerles llegar las revistas de la Iglesia Gnóstica. Paz inverencial. Paz inverencial.